Pues hemos estado explorando la ética budista. Realmente la ética budista, bueno, como muchos de ustedes ya lo saben, es de una profundidad increíble, es muy vasta, es muy central, muy central. Si tú te quieres acercar al budismo o si quieres aprender un poco del budismo, el aspecto de la ética es muy central. Entenderlo, de alguna manera está en el centro de la práctica de cualquiera de nosotros como practicantes budistas, la ética, ¿no? Y quiero empezar con unas líneas que forman parte de un libro muy bonito, un libro del canon Pali que se conoce como el Dhammapada. Y estas líneas son las primeras líneas de este libro que dicen, seguramente yo lo reconocerán, somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos creamos el mundo. Habla o actúa con una mente impura y el sufrimiento te seguirá como la carreta sigue al buey ensimismado. Esa es la primera parte. Y la segunda parte dice, somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Habla o actúa con una mente pura y la felicidad te seguirá como tu misma sombra inseparable. ¿Verdad? Esas líneas del Dhammapada son esas líneas que cualquier budista nos tenemos que aprender de memoria porque de alguna manera encierran el corazón de la enseñanza budista. Y básicamente tienen que ver con la ética. Entonces quiero que empecemos esta charla haciendo un pequeño recuento muy breve sobre en qué consiste la ética budista, de qué trata, ¿verdad? ¿Cuál es la lógica detrás de la ética budista? Y después vamos a aterrizarlo en el tema que nos toca el día de hoy, que tiene que ver con el habla veraz. Hablar con veracidad, hablar con honestidad, hablar con transparencia. Entonces de eso trata el día de hoy. Pero bueno, básicamente lo que acabo de decir puede resumirse en estas líneas que están aquí. Si hablas o actúas con una mente torpe, la consecuencia es el sufrimiento. Y si hablas o actúas con una mente hábil, la consecuencia es la felicidad. Como yo lo dije en las primeras líneas del Dhammapada, no decía torpe y hábil, sino decía puro e impuro, si se dieron cuenta, ¿verdad? Pero de alguna manera apunta en la misma dirección, ¿no? Y ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Pero la frase que viene acá arriba es muy importante. La ética budista es una ética de intención. Es una ética en donde lo central es que podamos explorar, que podamos tomar conciencia de cuál es la intención con la cual actuamos, cuál es la intención con la cual hablamos, qué es lo que nos impulsa, qué es lo que nos motiva. De eso trata la ética budista, ¿sí? Y dependiendo de cuál sea la intención, cuál va a ser la consecuencia. Entonces, primero lo que quiero hacer referencia, vamos a analizar estas palabras que vienen aquí. La primera palabra que quiero que analicemos es la palabra mente. Mente. Cuando hablamos de la mente en el Dharma, en el budismo, no nos referimos nada más a los pensamientos o nos referimos nada más a la parte racional, analítica, conceptual, ¿no? Sino que nos referimos a, a las emociones también, nos referimos también a las voliciones y nos referimos también, pues como parte de las voliciones están las intenciones, ¿verdad? La motivación. Entonces, aquí cuando estamos hablando de una mente torpe o una mente hábil, estamos haciendo ahí referencia a la intención, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está moviendo a actuar? ¿Cuál es el móvil detrás de la acción o detrás de nuestra habla, ¿sí? Entonces ahí está, mente. Ahí es donde va la parte de intención. Después, una cosa interesante es que dice, si hablas o actúas con una mente torpe, aquí estamos haciendo referencia que en la ética budista no nada más cuentan las acciones,
¿no? Sino también el habla, también cómo hablamos, porque finalmente el habla es acción, ¿verdad? El habla es una forma de acción. Es menos contundente que darle una cachetada a alguien, ¿verdad? Pero una palabra fuerte, una palabra, un insulto, pues es el equivalente de una cachetada, solamente que verbal. Entonces, habla y acción, tanto de cuerpo como de palabra, son las vías en las que se expresa el ser humano. Y el ser humano también se expresa con pensamientos, ¿no? Entonces, también en los pensamientos hay un efecto ético. También los pensamientos, porque finalmente lo que se genera aquí en los pensamientos o en el corazón, tarde o temprano se traduce en habla o en acción. Entonces, también lo que sucede en la mente o en el corazón es importante éticamente desde el punto de vista del budismo. Después, aquí es donde viene la parte central, la división o la diferencia entre torpe y hábil. En el budismo no usamos el concepto de lo bueno y lo malo como un calificativo de, digamos, de valor en términos como abstractos y absolutos, ¿no? Sino que tiene que ver con las intenciones, tiene que ver con la motivación y tiene que ver con las consecuencias, tiene que ver con qué tipo de emociones son las que están detrás de una acción. Tenemos ahí, por ejemplo, la palabra torpe en Pali es acúsala, acúsala. Y se refiere a la mente o las acciones que están informadas por emociones torpes, emociones como la aversión, como la avidez, como la confusión, como la envidia, como el orgullo, como en fin, todas las emociones que son el odio, por ejemplo, la ira, todas las emociones que están asociadas a estas que aparecen aquí, que son parte como de una familia más amplia, ¿no? Entonces, todas esas emociones se consideran acúsala. Y se consideran acúsala básicamente porque cuando actuamos desde esa forma de funcionar, las consecuencias van a ser de sufrimiento. Entonces, el criterio no tiene que ver nada más con la motivación, sino también con los resultados, ¿sí? Y cuando tenemos una acción o una palabra hábil, es la que está justamente informada por las emociones contrarias, ¿no? Por el amor, la generosidad, la lucidez, la compasión, la alegría empática, la ecuanimidad y todas las emociones que podemos considerar como emociones luminosas, emociones bondadosas, emociones que tienen que ver con la conexión que podemos establecer con otro ser humano y con esa proyección imaginativa que podemos hacer con los sentimientos y las necesidades de otros, ¿sí? Entonces, y por último, lo último que quiero hacer referencia en esta definición es el tema de la consecuencia, ¿verdad? Las acciones tienen consecuencias. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, se traduce en una consecuencia. Y la consecuencia va a ser de sufrimiento o de alegría o de gozo, dependiendo de cuál haya sido la motivación, ¿sí? Entonces, este es un poquito, muy en resumen, les estoy hablando finalmente de la ley del karma. Esto que estoy estableciendo aquí es justamente una versión muy resumida de en qué consiste la ley del karma, que es la que está detrás de la ética budista, ¿sí? Ahora, para orientarnos en nuestra vida diaria, el budismo nos ofrece 5 preceptos de entrenamiento. Porque, claro, pues esto está muy bonito, esto que acabamos de ver aquí, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es que pocas veces estamos conscientes de cuáles son nuestras intenciones al actuar. Por eso es que practicamos la meditación. Ahorita que estábamos aquí en esta sesión, les estaba yo haciendo esta reflexión, ¿no? Para poder estar conscientes de nuestras motivaciones y de nuestras intenciones en el momento de hablar o de actuar, es importante estar bien pendientes de nosotros mismos,
bien conscientes, bien vigilantes. Y eso es lo que nos puede ofrecer la meditación, esa capacidad de vigilancia y de conciencia. Aún las personas que meditamos, bueno, desde hace 20 o 30 años, ¿verdad? Como Mayuguita o yo, yo no puedo decir que estoy consciente de mis motivaciones al 100%, ¿no? Yo muchas veces actúo y hasta después me doy cuenta, ay, mira, estaba yo motivada por la envidia, ¿no? Ah, mira, estaba yo motivada por la ira, o por el orgullo, ¿no? Muchas veces hasta después me doy cuenta. Entonces necesitamos algo que nos guíe, ¿no? Necesitamos algo que de alguna manera nos funcione como una serie de criterios que nos permitan orientarnos en el camino de la ética budista. Y para eso nos sirven los preceptos. Como no estamos iluminados, como no tenemos todavía toda la claridad del mundo con respecto a nuestras propias motivaciones, pues los preceptos nos orientan. Y los preceptos, tenemos 5 preceptos de entrenamiento. El concepto es precepto. No son normas, no son leyes, no son mandamientos. No están establecidos, digamos, por un Dios que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque si no nos va a castigar. No, son básicamente consejos, consejos que nos da el Buda de cómo podemos actuar si es que queremos tener una vida más plena, una vida más gozosa, una vida más profunda, una vida más significativa. Entonces, lo que nos dice el Buda es, ¿quieres tener una mejor vida? Mira, aquí tenemos estos consejos que te puedo dar para que intentes observarlos y para que vayas viendo cómo, en la medida que los observas, se va a ir transformando tu vida. Se va a ir moviendo hacia una vida cada vez más luminosa y más gozosa. Entonces, no son reglas, ni normas, ni mandamientos. Y luego, son una forma de entrenamiento. No es algo que sea como en blanco y negro, ¿no? De que ya cumplí o no cumplí, ¿no? Robé o no robé, ¿no? No son así de sencillos. La vida ética no es en blanco y negro, es muy compleja. Tiene todo tipo de matices de grises, ¿no? Y tiene desde las acciones más torpes posibles hasta las acciones más positivas posibles, que son las de la mente del Buda, ¿no? Pero podemos ir, la perspectiva de la ética budista es que podemos ir perfeccionando poco a poco nuestro actuar, nuestro hablar, para ir siendo cada vez más hábiles, ¿no? No se trata nada más de dejar de hacer algo, sino de cultivar también estados mentales hábiles y poder actuar cada vez más de manera positiva. Entonces tenemos estos 5 preceptos, que son los que recitamos generalmente antes de nuestras sesiones. El primer precepto nos dice que tomamos el precepto de entrenamiento que consiste en abstenernos de tomar la vida de otros seres o de dañarlos. El segundo precepto es abstenerse de tomar lo que no nos han dado. El tercero es abstenerse de un comportamiento sexual torpe. El cuarto es abstenerse de hablar con falsedad. Y el quinto, abstenerse de obnubilar la mente con sustancias intoxicantes. Entonces, fíjense, son principios universales, son preceptos éticos que además los encontramos en muchísimas otras tradiciones espirituales, ¿no? Porque están justamente exaltando principios espirituales universales que son valiosos en cualquier contexto, ¿no? En cualquier contexto que nos pongamos, vamos a darnos cuenta que eso se considera positivo, ¿no? Y hemos estado viendo a lo largo de estas charlas de los jueves, pues un poquito estuvimos hablando en una ocasión de la ley del karma, de la lógica de la ética budista, precisamente estuvimos hablando de este concepto de entrenamiento, por qué los preceptos se consideran un entrenamiento. Y ya en las últimas sesiones hemos estado hablando de cada uno de los preceptos por separado, ¿no? Entonces tuvimos a Maitrivani, que nos habló del primer precepto hace como un mes.
Después tuvimos a Sarvaprava, que nos habló justamente del precepto de no tomar lo que no nos ha sido dado. La semana pasada tuvimos a Kemarati, que nos habló de la ética en el área de la sexualidad. Y el día de hoy nos toca este de aquí, abstenerse de hablar con falsedad. Y dentro de una semana, no recuerdo si nos toca Puya o nos toca el quinto precepto. Nos toca el quinto, porque tú lo vas a dar, ¿verdad, Mayuguita? Sí. Dentro de una semana, Mayuguita nos va a hablar del quinto precepto, que es un precepto importantísimo y que tiene todo que ver con este tema de tomar conciencia, ¿no? Que es de lo que hablábamos ahorita en conexión con la meditación. Pero bueno, los preceptos éticos no nada más tienen que ver con abstenernos de algo. Esta es, digamos, su presentación en su forma negativa, decimos, porque tiene que ver con abstenerse de. También se pueden presentar en su forma positiva y aquí lo que estamos tratando de exaltar es cuáles son el tipo de emociones o el tipo de acciones que queremos cultivar, hacia dónde nos queremos mover. Entonces el primer precepto tiene que ver con cultivar amor y bondad. El segundo precepto tiene que ver con cultivar generosidad. El tercero, con cultivar tranquilidad, sencillez y contento. Es decir, estar contentos con lo que hay, ¿verdad? El cuarto, comunicación veraz. Y el quinto, cultivar una conciencia clara y lúcida. Bueno, pues estas fueron las generalidades del tema, una forma como de poner en contexto, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo, particularmente para las personas que nos visitan por primera vez, para que como que agarren el patín a partir de ahí, ¿verdad? Pues ahora sí vamos a hablar del habla. El habla. Fíjense que se dice que el habla ocupa un lugar intermedio entre el cuerpo y la mente, entre las acciones y el pensamiento. Cuando nosotros saludamos a las tres joyas, hay veces que ponemos las manos aquí, aquí y aquí. Decimos Om, A, Hum, ¿no? Saludo al Buda, saludo al Dharma, saludo a la Sangha, que son las tres joyas en el budismo, ¿no? El principio de la iluminación, el camino de las enseñanzas y la comunidad espiritual. Y al final digo Om, A, Hum. La saludo con mente, habla y cuerpo. El cuerpo, perdón, al revés. Con cuerpo, habla y mente. Y sí, me acuerdo porque la mente, justamente, ponemos las manos aquí cerca del corazón. Ahí es donde nos acordamos que realmente la mente, en el contexto del budismo, se refiere a la mente racional, a los pensamientos, pero también a las emociones, ¿no? Entonces, mente está en el corazón. Cuerpo, habla y mente. El habla está a la mitad, ¿no? Por eso les puse esta imagen en donde aparecen finalmente estos tres chakras, ¿no? Om, A, Hung. El chakra que tiene que ver con el cuerpo, con el habla y con la mente. Y el habla está en medio. El habla está en medio porque no es tan tangible como las acciones de cuerpo. Las acciones de cuerpo son como muy tangibles, ¿no? Mueves una mesa de acá para allá, ¿no? O le das un abrazo a alguien. Ahí está el cuerpo actuando. Es muy tangible lo que el cuerpo hace. Los pensamientos son mucho más etéreos, ¿no? Lo que ocurre con los pensamientos, hay veces que ni nos damos cuenta del efecto que tiene, porque los pensamientos a veces nos pasan completamente desapercibidos. Pero el habla está a la mitad, ¿no? Porque no es tan tangible como la acción, ni es tan etérea como el pensamiento. Precisamente porque el habla no es tan tangible como la acción, se nos olvida que tiene efectos muy palpables. Los efectos del habla son brutales, ¿no? No es tan etérea como el pensamiento,
Pero al igual que el pensamiento, a veces tendemos a darle rienda suelta, ¿no? Tendemos a pensar que como las palabras se las lleva el viento, no tienen tanto efecto, pero las palabras son importantísimas, ¿no? Por otro lado, también se dice que están entre el intelecto y las emociones. También, si piensas que aquí está el intelecto y aquí están las emociones, el habla ocupa también un lugar intermedio, porque de alguna manera el habla expresa tanto el intelecto, tanto los pensamientos, como las emociones. El habla tiene una capacidad increíblemente profunda de comunicar cosas tan elaboradas como pensamientos, teorías, ideas, análisis, y cosas tan sutiles y tan sublimes como las emociones más profundas. Entonces el habla realmente es mágica, ¿no? Es de gran importancia el habla. Eh, Como les decía, es prerrogativa de los seres humanos. Fíjense, los animales no tienen la capacidad de hablar. Bueno, claro que tienen capacidad de comunicarse, ¿no? Se dice que pues, los muchos primates tienen la capacidad de comunicarse de maneras bastante elaboradas. Muchos cetáceos como las ballenas, los delfines, tienen capacidad de comunicarse, pero al nivel del ser humano, nadie más, ¿no? En la profundidad de la sutileza que puede tener la comunicación verbal en el ser humano es increíble, increíble, ¿no? Y por otro lado, juega un papel social muy importante. Digamos, la amalgama con la cual está construida la sociedad, ¿no? La comunicación. Juega un papel cultural importantísimo porque a través del habla transmitimos nuestra cultura pues a nuestros hijos, ¿no? Nosotros recibimos nuestra cultura a través del habla, a través de nuestra propia educación, a través de las ideas, a través de la lectura, imagínense todo lo que podemos recibir a través del habla, ¿no? Es un área increíblemente rica de la experiencia humana, el habla. Y bueno, efectivamente sabemos que a las palabras no se las lleva el viento, ¿no? Que lo que decimos después, desdecirlo, es muy difícil, ¿no? Lo que prometimos o lo que dijimos o lo que afirmamos, después decir, no, 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 yo no lo dije, es muy difícil porque ya está allá afuera en el mundo, ya lo pusiste allá afuera, ¿no? Y entonces desde el habla se puede construir lo más hermoso, le podemos dar voz a lo más sublime de la mente humana, pero también desde el habla se ocasionan guerras, se construye odio y se le puede dar voz a lo más sórdido y lo más oscuro del corazón humano. Entonces el habla es capaz de llevarnos a esos dos extremos, ¿no? Ahora sí que desde lo más sublime hasta lo más perverso, ¿verdad? Por eso es que hay en la ética budista, hay un foco en el habla, ¿no? No podemos dejarla fuera. Es una parte importantísima de cómo nos expresamos como seres humanos, cómo salimos al mundo, ¿no? Las palabras entonces son acción. Afectamos al mundo a través de lo que decimos y de cómo lo decimos. Por ahí hay un dicho muy bonito que no sé si es directamente del Buda o de Shantideva Mayurita. ¿Tú te acordarás? Shantideva, ¿verdad? Yo creo. El árbol del mérito que has acumulado durante años puede ser cortado por el hacha de la lengua en menos de un minuto. Entonces tú puedes estar acumulando méritos durante siglos, décadas, ¿verdad? Cultivando la meditación, cultivando la sabiduría, cultivando los preceptos, y con 2 o 3 gritos bien puestos, todo eso se viene abajo. Todo eso se viene abajo y es como si tuviéramos que empezar de nuevo a construir nuestra ética, ¿no? Y todos lo sabemos, ¿verdad? Cuando perdemos eh, la cordura, perdemos la ecuanimidad
hacemos un berrinche y le gritamos a alguien, ofendemos a alguien, lastimamos a alguien, hoy te das cuenta de todo lo que se vino abajo con estas 4 palabritas que dejaste salir ahí, ¿no? O cuando dices una mentirita, la pérdida de confianza que puede haber a partir de una mentira. Echa por tierra una relación, echa por tierra una amistad y se pierde para siempre. Cuando la confianza se pierde para siempre. Es bien difícil y seguramente algunos de ustedes han tenido la experiencia de eso en sus vidas, ¿no? Cuando hemos incurrido en habla falsa y después, pues nuestras mentiras salen a la luz y la persona a la que le mentimos se entera, no vuelve a confiar en nosotros, ¿verdad? No vuelve a confiar en nosotros o recuperar la confianza rota en una relación es muy, muy difícil y muy lento y muy tardado, ¿no? Entonces, bueno, los 4 elementos del habla hábil son estos que aparecen aquí. Son la veracidad, la amabilidad, el habla significativa o el habla útil, es decir, no hablar por hablar, no dedicarnos simplemente al habla superflua del chisme y el cotilleo y el jajaja, jijiji, ¿verdad? Sino realmente poder hablar de cosas importantes, de cosas trascendentes, de cosas significativas, ¿no? Entonces, cultivar un habla significativa es importante. Eso nos da la posibilidad de convertirnos en seres humanos más profundos y por lo tanto más humanos y más plenos, ¿no? Una habla profunda. Y por último, un habla armoniosa, un habla que no genere separación, que no genere rivalidades, que no genere conflicto, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy nos vamos a concentrar básicamente solamente en esta característica que es la veracidad. La veracidad como una de las cualidades del habla hábil. Porque en eso se centra el 4º precepto. Entonces, como decíamos, el 4º precepto tiene que ver no solo con abstenerse de hablar con falsedad, sino de hablar con la verdad. No se trata no nada más de no decir mentiras, sino de decir la verdad. Porque puede uno abstenerse de decir mentiras simplemente quedándose callado, ¿no? Decir, no, pues yo mejor no digo nada. No se trata de no nada más no decir nada. No nada más se trata, porque eso podríamos estar terminando por estar ocultando la verdad, que no es lo mismo que mentir. Pero ocultar la verdad también es una falta al 4º precepto. Entonces, el 4º precepto tiene que ver con cultivar el hablar con la verdad. El hablar con la verdad. Aprender a hacerlo también de manera amable y de manera armoniosa. Es decir, no lo podemos separar de los demás elementos del habla hábil. No se trata nada más de aprender a decir la verdad y paz, andar diciendo la verdad, así como quien va con un mazo por ahí diciendo verdades, ¿no? Porque a veces la verdad sí, la verdad puede ser dolorosa. Decir la verdad puede requerir también de una buena dosis de cuidado, mucho cuidado. Decirla con cariño, decirla en el momento apropiado, decirla cuando las personas pueden escucharla, ¿no? No nada más ir por ahí gritándole las verdades a todo el mundo, ¿no? Y diciéndole a alguien, ay, mira ese vestido amarillo, se te ve horrible, ¿no? Digo, no, no se trata de andar por ahí diciendo esa forma de verdades, ¿verdad? Hay que decirlo con cuidado, hay que decir la verdad con cuidado. Entonces, va de la mano. Decir la verdad con hablar con cuidado, hablar con amabilidad y cuidar los otros elementos del habla, ¿no? Hay un texto muy bonito de nuestro maestro Sangharakshita que se llama Los 10 pilares del budismo. Y ahí habla de cada uno de los preceptos como si fuera un pilar, digamos, que de alguna manera va a sostener un techo, y ese techo es finalmente todo el edificio del Dharma. Todo el edificio del budismo está sostenido sobre estos pilares. Y ahí en este
este libro de los 10 pilares, dice Sangharakshita que sin veracidad no puede existir ni civilización, ni cultura, ni tampoco vida espiritual, ni tampoco comunidad espiritual. Si no podemos hablar con la verdad, si no podemos construir una confianza mínima entre nosotros, no hay manera de que podamos vivir en la sociedad, en una sociedad funcional. Y ese es, sin duda, uno de los problemas de la sociedad en la que vivimos actualmente, ¿no? Que de verdad la cantidad de mentiras que escuchamos en las noticias, no nada más las fake news famosas, que son claramente mentiras que están presentadas como si fueran verdades y que tienen justamente el objetivo de confundir a todo el mundo, ¿no? No nada más las fake news, ¿no? Sino también la gran cantidad de mentiras, por ejemplo, que dicen los políticos, ¿no? La gran cantidad de mentiras que encontramos publicadas en las noticias, que vemos en los noticieros, ¿no? Ya no hay manera de confiar, ¿verdad? Digo, acabamos de tener elecciones ¿cuándo fue? 2 de junio, ¿verdad? Y bueno, ya salieron más o menos los resultados, todavía no son los finales, pero son los resultados preliminares. Y bueno, está uno con que vivimos en un país en donde se puede creer a la hora que te dicen estos son los resultados de las elecciones, ¿no? Ya estamos en un punto en el que, híjole, ya dice uno, pues quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? Porque pues todavía hace quién sabe cuántos sexenios que es que se cayó el sistema, que es que si los fraudes electorales, que si sí, que si no. Digo, ciertamente nuestro país ha ido avanzando en el terreno de la democracia y ya la democracia es un poquito más creíble ahora que como era cuando yo era niña, ¿no? Pero seguimos viviendo en un país de mentiras, ¿no? Seguimos viviendo en un país de mentiras y la manera en la que está podrida nuestra sociedad, precisamente a raíz de que no hay a quien creerle. Digo, desaparecieron los 43 hace quién sabe cuántos años y es la fecha en la que no hay manera de creerle a nadie de lo que pasó ahí, ¿no? No hay manera de creerle a nadie. Es tristísimo, ¿no? Vivimos en una sociedad que está completamente descompuesta por la mentira. Y esto que dice Bante aquí, ¿no? Sin veracidad no hay civilización. Me pregunto de verdad cómo sería nuestro país, bueno, cómo sería nuestro mundo si pudiéramos confiar en lo que escuchamos por acá y por allá. ¿Cómo sería de diferente la sociedad, verdad? Si realmente pudiéramos confiar en lo que te dicen las noticias, pudieras confiar en lo que te dice el prójimo, que se pudieras realmente en las escuelas, los padres, en nuestras clases de civismo, se nos educara para verdaderamente valorar la veracidad. Otro gallo nos cantara, ¿eh? Otra sociedad sería esta, otra sociedad. Entonces sí, no hay que menospreciar el poder profundísimo que tendría o que tiene en nuestras relaciones humanas la posibilidad de crear confianza, transparencia, honestidad entre nosotros. Dice aquí, quien habla con falsedad socava las bases de la sociedad. Y esto, fíjense, tiene mucho que ver también con la posibilidad de la impartición de justicia, ¿no? La impartición de justicia en una sociedad depende de la veracidad. El que pueda juntarse un juzgado, ¿cómo se le llama? Una corte de ley y pueda establecer lo que fue equivocado, lo que fue justo en un momento dado y se pueden establecer sentencias y en fin, todo lo que se necesita para poder vivir en un país que tenga una base de derecho, está basado en la capacidad de que podamos creernos unos a otros, de que cuando alguien dice sí, juro que voy a decir la verdad, juro que voy a decir lo que vi, ¿no? Le puedas creer a esa persona, ¿no? Si no podemos creer esos aspectos mínimos
de civilidad, las bases sobre las cuales está asentada una sociedad están corrompidas de raíz, ¿no? Entonces, bien importante aprender a valorar la verdad y a pues a transformar toda esta sociedad en la que vivimos, este, en la que estamos tan acostumbrados a que la verdad no se valora tan a profundidad. Y lo ves desde la educación que reciben los niños, ¿no? Imagínense, a mí me pasó una vez con una de mis hermanas, ¿no? Que tenía sus hijas chiquitas que andaban corriendo por ahí en la casa. Y por ahí andaba el marido, ¿no? Y le hablan por teléfono al marido de la oficina. Y el marido le dice, si son de la oficina, diles que no estoy, que salí al doctor. Entonces hablan de la oficina y efectivamente son de la oficina. Ah, no, no está, salió al doctor porque está enfermo. Ah, sí, sí, no, sí. Mañana va a ir, sí, yo creo, sí, está muy malito. Uy, sí, tiene fiebre. Y cuelga. Ya, mi rey, ya les dije. Y las niñas corriendo por ahí por la casa. Y tú dices, bueno, las niñas están viendo eso. Están viendo a sus papás mentir. Y ese tipo de mentirita es un tipo de mentirita que todo el mundo hace. Y no me digan, ninguno de ustedes les creo si me dicen que no han incurrido en ese tipo de mentirita. Yo misma he incurrido en ese tipo de mentirita, ¿no? Ay, no, es que hoy amanecí con fiebre hoy, no, por eso no voy al trabajo, ¿no? Ese tipo de mentiritas blancas que les llamamos, ¿no? Y que aparentemente pensamos que no tienen ninguna consecuencia, pero generan una huella en nuestra mente. En la medida en que nos damos el permiso de una mentirita como esas, nos damos el permiso de mentir. Abrimos la puerta a un habla falsa. Pues sí, probablemente no le vamos a hacer daño a nadie con decir que amanecimos con fiebre hoy, ¿verdad? Pero nos vamos a hacer daño a nosotros mismos porque generamos una huella en nuestra mente. Ah, mira, qué fácil es mentir. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Y entonces es más fácil incurrir en la siguiente y más fácil incurrir en la siguiente. Y eso empieza a dejar una huella en nuestra mente. Y eso empieza a tener un efecto sobre nuestra propia creencia, la credibilidad en nosotros mismos, ¿no? Sobre nuestra propia credibilidad en nosotros mismos. Al ratito ya ni siquiera sabemos qué era verdad y qué no era verdad, qué le dijimos a fulana y qué le dijimos a perengana, ¿no? Entonces sí, en este mismo libro que les leí, que al inicio de la sesión que les recité, el Dhammapada, aparecen estas líneas. No hay maldad que no pueda cometer un mentiroso que ha transgredido un precepto y que desprecia al mundo del más allá. Desprecia al mundo del más allá, es decir, actúa como si no tuvieran consecuencias sus acciones, ¿no? Como si no fuera a pasar nada. No hay mal que no pueda cometer un mentiroso. Fíjense, en el momento en el que empezamos a transgredir los preceptos del habla, ese precepto tan básico que es el precepto del habla veraz, muy fácil, muy fácil, muy fácil, nos empezamos a caer, se empieza a degradar nuestra ética y al ratito terminamos cometiendo cualquier tipo de locuras, ¿no? Es como si nos damos el chance de aflojar un poquito el esfuerzo en esa área de nuestro comportamiento. Es muy fácilmente se empieza a podrir la fruta del canasto y lo que podemos llegar a cometer, quién sabe hasta dónde podemos llegar. Suena un poquito dramático, ¿no? Pero es verdad, si lo piensas, es verdad. La verdad es que sí, una persona mentirosa, dice aquí, una persona mentirosa, al no admitir la existencia de un mundo superior de valores morales y espirituales, es capaz de quebrantar cualquier otro precepto. Entonces, bueno, no hay que subvaluar el efecto que puede tener
una pequeña mentirita dicha por acá y por allá, ¿no? Y bueno, y fíjense que como mentiritas también cuentan hay que empezar, por ejemplo, si queremos practicar el habla veraz, comenzar por practicar un habla exacta y objetiva, ¿no? Aprender a hablar, por ejemplo, sin añadir, sin omitir, sin exagerar, sin minimizar, sin olvidar, ¿no? Porque es curioso cuando narramos algo, cómo se nos tienden a olvidar de la narración cierto tipo de cosas muy claves, ¿no? Por ejemplo, si estamos narrando algo que hizo alguien que nos cae mal, aunque haya hecho algo muy positivo, lo narramos así como si fuera cualquier cosa, ¿no? Se nos olvida enfatizar lo bien que actuó, ¿no? Pues porque nos cae mal y entonces, pues sí, ¿no? Como que lo narramos ahí como minimizando sus méritos, podríamos ser, ¿no? O también, por ejemplo, podemos muchas veces exagerar. Anoche llovió a cántaros por horas, ¿no? Se metió el agua a la gompa, porque estábamos Mayuguita y yo en un retiro de meditación y estábamos en la gompa. Se metió el agua, pero haz de cuenta que a cubetadas, ¿no? Pues no fue tanto, no fue tan así. Entonces, a ver, vamos a tratar de narrar las cosas de manera precisa. Pues sí, llovió fuerte como a lo largo de una hora y luego tuvimos que trapear la gompa porque se encharcó. Ah, bueno, miren, ya eso es ya mucho más preciso, ¿verdad? Mucho más preciso. Entonces, aprender a hablar con exactitud, con precisión, sí, muchas veces como que le quita sal y pimienta a nuestras historias, a nuestros discursos, ¿no? Pero constituye un entrenamiento, constituye una manera de acordarnos, a ver, voy a tratar de reflejar los hechos tan fielmente como pueda. Siempre le vamos a... No tenemos una mente 100% objetiva, ¿verdad? Siempre vemos las cosas entintadas por nuestros deseos o por nuestras aversiones. Entonces va a ser muy difícil que narremos las historias con toda la precisión del mundo, con toda la objetividad del mundo. Pero bueno, por lo menos lo podemos intentar, ¿no? Y vamos a ver que en la medida en que lo hagamos, se siente bien, se siente bien poder practicar precisión en el lenguaje, ¿no? Se siente, se siente uno tranquila de poder estar reflejando las cosas tal y como son en la medida de mis posibilidades, ¿no? Ahora, transmitir con exactitud no nada más los hechos, por ejemplo, si llovió fuerte o no llovió fuerte, sino lo que fulano dijo o lo que mengano contestó, ¿no? Ahí se hace un poquito más delicado, porque sí tenemos que aprender a transmitir con precisión lo que alguien dijo. No nada más en el espíritu, sino también en la letra del mensaje. Podemos decir, dijo esto y lo dijo con este énfasis, ¿no? Y en la medida en que lo transmitimos con precisión, pues estamos siendo fieles a los hechos. Porque si no transmitimos con precisión, si le quitamos por ahí una palabrita o le damos ahí una intención que la persona no tenía, podemos estar cayendo en otras faltas al habla hábil que tienen que ver con estar creando desarmonía, con estar creando división, con estar creando chismes u otro tipo de difamaciones o demás, ¿no? Entonces tenemos que cuidar, particularmente cuando se trata de repetir lo que alguien dijo, cuidar la objetividad y cuidar la precisión de los hechos tanto como podamos, porque sí puede tener consecuencias graves el que le faltemos a esa precisión, ¿no? Ahora también cuando se trata de practicar el habla veraz, también es importante practicar la escucha veraz, ¿no? Cuando alguien te dice la verdad, es importante creerles. Cuando no le crees a alguien que te está contando la verdad, lo estás agrediendo, le estás faltando a su integridad.
Entonces tenemos que aprender a cultivar la suficiente capacidad, digamos, de conexión con los otros, la suficiente capacidad de sensibilidad para con los otros, como para poder distinguir cuando nos están diciendo la verdad y creerles, ¿sí? Creerles. Ahí en este libro de los 10 preceptos, Sangharakshita habla de que cada uno de estos 10 pilares que sostienen el edificio del budismo y que son los preceptos, están hechos de un material diferente. Por ejemplo, el primer precepto dice, está hecho de diamante. El segundo precepto está hecho de cristal y así sucesivamente, ¿no? El cuarto precepto, dice Sangharakshita, está hecho de perla. Y esta es una cita textual del libro. Dice, el cuarto precepto es un pilar de perla, porque para encontrar las perlas tenemos que sumergirnos en las profundidades del océano. De modo similar, uno ha de sumergirse profundamente para descubrir la verdad, incluso en el sentido objetivo más obvio, y hasta que no se ha descubierto, apenas puede hablarse sobre ella. Entonces, claro, hay veces que ni siquiera podemos hablar con veracidad porque ni siquiera sabemos cuál es la verdad, ¿no? Hay veces que te pueden preguntar, oye, Sadayoti, ¿y qué piensas de tal cosa? Ni siquiera sé qué pienso de tal cosa porque no me he puesto a reflexionar, porque no me he sumergido en el fondo de mi corazón para identificar qué pienso, cuáles son mis reflexiones en torno a tal tema, cómo me siento. Hay veces que ni siquiera lo sé, ¿no? Entonces, primero que nada, tenemos que aprender a bucear en las profundidades de nuestro ser para encontrar cuál es la verdad y entonces poder comunicar desde ahí. Necesitamos saber qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, conocernos. Necesitamos aprender a ser nosotros mismos, ¿no? Porque a partir de cómo somos, podemos también transmitir verdad, ¿no? No fingir, no ocultarnos detrás de máscaras, detrás de velos, sino ser quienes somos. Desde ahí viene nuestra veracidad, desde ser quienes somos en donde sea, libres de estar, digamos, ocultándonos, ¿no? Porque podemos ocultar la verdad no nada más a partir de contar mentiras explícitas, sino a través de ocultarnos ahí detrás de máscaras y detrás de personajes incluso que nos creamos, ¿no? Bueno, ya para terminar, nada más les quiero decir no sé si a ustedes les ha pasado descubrir que alguien, bueno, seguro que es el que les ha pasado, descubrir que alguien les ha mentido, ¿no? Descubrir que una persona muy querida les ha dicho una mentira. ¿Cómo se siente? Una decepción muy profunda, ¿no? Te cala, ¿verdad? Te cala hasta los huesos. No sé, descubrir que tu pareja te mintió, por ejemplo, o que un hermano te mintió, que un compañero de la sanga te mintió. No nada más en una mentirilla, tal vez sin mucha importancia como eso, ¿no? Ay, no llegué porque tenía fiebre, ¿no? No, mentiras a veces más sustanciales, más importantes. Uy, ¿cómo? Más duele si es más cercano. Mientras más cercano, más duele, exacto, ¿no? Puede ser un amigo, puede ser muy cercano. Sí, un amigo cercano que descubres que te mintió, híjole, pues qué fácil es que eso destruya una relación, ¿no? Una mentirita, una mentirota puede destruir una relación. Y fíjense, es bien fuerte porque mina nuestra confianza en el mundo que percibimos. Si alguien te asegura que las cosas son así y tú dices, oye, no, pero es muy característico y muy, pasa mucho en las parejas, por ejemplo, cuando hay infidelidad, ¿no? Que uno de los dos le está siendo infiel y la otra persona lo está percibiendo,
lo está percibiendo y te dice, oye, ¿estás saliendo con alguien más? No, 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 ¿cómo crees? ¿No? Ok, ¿no? Tratas de creerle, pero todas las señas te están diciendo que no. Entonces, y el otro te asegura que no es cierto, y te asegura que no es cierto. Y eso te empieza a volver loco. Te empieza a volver loca porque dices, ya no puedes ni siquiera creer a lo que estás percibiendo de manera así explícita, ¿no? Entonces, realmente empieza a minar la confianza que tienes en tu propia percepción. Ya no sabes qué creer, ¿no? Entonces, en ese sentido, a la persona le haces muchísimo daño, no nada más por la decepción de que efectivamente le estás siendo infiel, sino por el hecho de estarle mintiendo y le estar socavando la seguridad que puede tener en ella misma y en su propia percepción, ¿no? Entonces sí, la mentira puede tener efectos muy profundos, ¿no? Y ya nada más para terminar, los dejo con esta reflexión. ¿Por qué no decimos la verdad? Cuando no decimos la verdad, ¿qué es lo que evita que digamos la verdad? Cuando no le puedes decir, piensen en alguna ocasión en donde hayan contado una mentira, tal vez alguna mentira grave, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos lleva a contar esa mentira? ¿Algunas de esas opciones les suenan? Tal vez tememos sentirnos vulnerables, sentirnos frágiles ante otros, queremos dar una idea de fortaleza y entonces estamos ahí como que tapando el ojo al macho. O tal vez sentimos que nuestros amigos nos pueden atacar si se enteran de algo y entonces tenemos que estar fingiendo, tenemos que estar tapando algo que sucedió, algo que hicimos, ¿no? O sentimos vergüenza por lo que hicimos y entonces estamos fingiendo por esa razón. O a veces tememos hacer daño, nos contamos la historia de que tememos hacerle daño a alguien y que por lo tanto mejor no le digo la verdad, ¿no? Así le suavizo las cosas. A veces nos contamos esa historia y el problema es que tarde o temprano la persona se entera de la verdad y peor, y es peor, ¿no? Entonces, eso de que no contamos la verdad para no hacerle daño al otro es un cuento, no sucede, no sucede. Tarde o temprano se nos, se nos revierte el evento y sale peor, ¿no?